Y atención América Latina, información de último momento. Reiteramos para usted los 5 refugiados venezolanos en la Embajada Argentina en Caracas han sido liberados tras más de 400 días privados de su libertad. Esto gracias a una operación liderada por los Estados Unidos. Ya se confirmó por parte del jefe de la diplomacia estadounidense que en efecto ya estaban a salvo en territorio venezolano, y la misma María Corina Machado también habló a través de sus redes sociales, un importante posteo en la red social X, antes Twitter, donde reza lo siguiente: una operación impecable y épica por la libertad de 5 héroes de Venezuela. Mi reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que la hicieron posible. Vamos a liberar a cada uno de nuestros 900 héroes presos por esta tiranía y a 30 millones de venezolanos. Y con la libertad vendrá el cambio irreversible a una Venezuela de prosperidad, justicia y paz. Esto es lo que dijo María Corina Machado. Recuerde los 5 disidentes venezolanos quienes estaban refugiados en la Embajada Argentina en Caracas, dejaron la sede diplomática y lograron abandonar el país y recuperar su libertad tras 412 días en medio de la incertidumbre de qué pasaría con ellos. Recuerden que hace unos días también enviaron una carta al presidente de Brasil, Lula da Silva, gobierno que se supone estaba a cargo durante estos 400 días de solucionar esta situación. La carta la compartimos con usted acá y lo que decía, entre otras tantas cosas, era porque no hubo celeridad ni acción. Es decir, el gobierno hizo poco o nada para liberar a estos refugiados y perseguidos, privados de su libertad. Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, posteó lo siguiente también, vamos a compartirlo en pantalla. Dice: Estados Unidos celebra el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada de Argentina en Caracas. Tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional. Extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a nuestros socios que ayudaron a asegurar la liberación segura de estos héroes venezolanos. La noticia fue confirmada por el secretario de Donald Trump, quien ha celebrado esto en sus redes sociales. Vamos a ponernos en contexto, ¿sí?, de lo que ha sido esta situación. Recuerde que en Venezuela estaba la embajada argentina bajo el gobierno argentino, pero tras lo ocurrido el 28 de julio, siendo el presidente Javier Milei de los primeros en decir que aquellas elecciones del 28 de julio no habían sido transparentes ni democráticas y que ponía en duda esos resultados que le permitieron a Nicolás Maduro continuar en el poder. Esto dijo el gobierno argentino y esto trajo como resultado pues que se rompieran las relaciones diplomáticas desde Venezuela. Estos diplomáticos fuesen enviados directamente al país de origen, es decir, a Argentina, a excepción de estos refugiados. Eran 6, uno de ellos pues decidió salir de esta embajada allí mismo en Caracas. Estos 5 quedaron a la espera de ayuda internacional. Recuerde que entre tanto se designó al gobierno de Brasil para que estuviese a cargo en este tiempo, estos 412 días, pues estos refugiados se enfrentaron a situaciones adversas como se prohibió el ingreso de camiones cisternas, agua potable, no había electricidad, había amedrentamientos en las afueras, se quitaron los fusibles. También llegamos a ver, y acá le mostrábamos a usted lo que era un francotirador en el frente de la sede diplomática. Hoy, esto es una noticia importante que causa un impacto sobre la función de los Estados Unidos sobre Venezuela y el poco accionar de Brasil al respecto. Vamos a conversar con Orlando Moreno. Él ya está con nosotros. Sí, es coordinador de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela y miembro del equipo de María Corina Machado. Orlando Moreno, un gusto saludarle. Sea usted bienvenido a la señal de DNews para América Latina. ¿Cómo está? Muchas gracias, hermano. De verdad, muy contento por la noticia que recientemente acaba de salir por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos y también por la líder nacional, María Corina Machado. La verdad es que estamos muy contentos aquí en Venezuela, bueno, desde la clandestinidad,
pero muy contentos porque se ha logrado algo que realmente ha sido para nosotros muy, muy, muy interesante. Y Claro. bueno, esto abre bastante posibilidades de que todos los presos políticos sean también excarcelados, en este caso. Claro. Ahora, quiero, Orlando, por supuesto, dentro de todo lo que se te permita compartir con nosotros, porque poco se dijo en ese posteo de Marco Rubio sobre las operaciones lideradas por los Estados Unidos. De hecho, María Corina Machado en su red social dice: agradezco a todos aquellos que fueron parte. ¿Quiénes fueron parte? ¿Quiénes formaron parte de esta operación? De lo que puedas compartir con nosotros, por supuesto. Lo que puedo compartirte es que hoy la comunidad internacional está muy expectante de lo que está ocurriendo, no solamente con el equipo de María Corina, que muchos estamos en la clandestinidad, otros están en el exilio y los compañeros que hoy fueron rescatados, que estaban en la Embajada de Argentina, todos ellos creo que fue múltiples países que ayudaron en este rescate y de verdad estamos súper agradecidos que esto se haya dado de esta manera. Claro, ¿entra esto dentro de la negociación con los estadounidenses que estaban también privados de su libertad en Venezuela? Estas negociaciones internas y silenciosas que ha tenido Estados Unidos, ¿lo ves así, Orlando? La verdad no tengo mucha información con respecto a esto. Lo que sí está claro es que el régimen, al saber Sí. que esto estaba pasando, en este momento, debo decir, lamentablemente, en menos de 24 horas, el régimen recrudeció su represión y hay 7 personas desaparecidas, o sea, secuestradas por la tiranía de Nicolás Maduro en este momento. A ver, Orlando, nosotros por un lado estamos en celebración de estos 5 refugiados que según el posteo de Marco Rubio ya se encuentran en los Estados Unidos. Ahora, lo que también a nosotros nos unía en esta misma jornada era una noticia menos afable, tiene que ver con Lindomar Amaro Bustamante, quien también pues, fue hallado muerto. Danos los detalles de esta situación. Bueno, lastimosamente, la persona que falleció recientemente, lo que se sabe es que se ahorcó, o al menos eso es lo que dicen, ¿no? Pero hasta el momento no hay información verificada por ningún vocero del régimen. Lo que preocupa que toda esta situación es que con todo lo que está pasando, no se garantice aún la atención médica para los presos políticos con complicaciones de salud graves. No se mejoran las condiciones de reclusión ni de la alimentación y no se garantiza el debido proceso para ninguno de ellos. Podemos incluso recordar que en Venezuela han fallecido más de 20 presos políticos bajo custodia del régimen criminal. La mayor parte de ellos han sido víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos. Sí. Tenemos casos como el del capitán Rafael Acosta Arévalo, el cual evidentemente fue sometido a viles torturas que lo dejaron muy mal hasta que lamentablemente falleció. Hay casos a los que han querido incluso hablar de suicidio, como por ejemplo el de Fernando Albán, casos como el que el régimen es el principal responsable por no garantizar la atención médica, ni respetar el debido proceso. Y en lugar de eso, someterlos a torturas, tratos crueles y condiciones deplorables en los distintos recintos carcelarios. E incluso hay que destacar que todas estas muertes se han hecho públicas bajo un total hermetismo. En los últimos casos, los cuerpos son llevados prácticamente al cementerio para darles sepultura, sin dar mayores detalles, con presencia de funcionarios de seguridad del régimen vigilando incluso a los pocos familiares que pueden estar presentes dando el último adiós a su ser querido. Entre los fallecidos bajo custodia, después de la victoria del presidente electo del mundo, González Urrutia, queremos destacar casos como el de Edwin Santos, Reinaldo Araujo, Jesús Martínez, que Sí. forman parte de este universo de personas que fueron asesinadas por el régimen, como el caso de Fernando Albán, Rodolfo el Aviador, el capitán Rafael Acosta Arévalo. O sea, todos ellos son parte de esta misma violación sistemática que el régimen hoy tiene a los presos políticos en Venezuela, que los usa incluso como ficha de canje para tener algunas prebendas y algunas intenciones para seguir quedándose en el poder, pero con lo de hoy cambia prácticamente toda esta configuración que el régimen pretende obtener, que es
el que un país o varios países rescatan a 5 personas que vivían en una situación en la Embajada de Argentina en Caracas, que convirtieron una embajada en una Sí. cárcel, y peor que una cárcel porque no había electricidad, no había agua, los alimentos eran muy escasos, la medicina era restringida. O sea, estamos hablando de que convirtieron la Embajada de Argentina en Caracas como una cárcel y vigilada las 24 horas, pero esto ha sido prácticamente una operación de verdad muy, para nosotros muy importante y que obviamente esto nos da un respiro a quienes hoy luchamos por los derechos humanos en Venezuela. Claro, Orlando, María Corina Machado, justamente lo tenemos en pantalla, dijo, vamos a liberar a cada uno de estos 900 héroes presos por esta tiranía. Hablemos de estos 900 nombres. Orlando, tú, obviamente como coordinador de lo que ha sido los derechos humanos y estos mismos que se han violado en el país, ¿qué información compartes? En el Comando con Venezuela tenemos un registro, esa es la cifra que maneja el Foro Penal, una ONG que ha destacado muchísimo por también proteger a los presos políticos, por visibilizarlos. Estamos hablando de 906 personas, pero en el Comando con Venezuela tenemos aún 185 dirigentes encarcelados, secuestrados por la tiranía de Nicolás Maduro. Eran 286, pero han escarcelado a 101 por condiciones muy graves de salud. Y bueno, el partido que más destaca con más secuestrados es el Partido 20 de Venezuela, con 99 presos políticos. Pero también estamos armando una gran base de datos con los presos políticos extranjeros y con doble nacionalidad, Sí. que estamos hablando de un universo de 104 presos políticos que hoy tiene el régimen tras las rejas, tratando de chantajear a los cancilleres y a los presidentes de estos países para que haya la posibilidad de que el régimen se quede en el poder. Estamos hablando de 104 personas que son extranjeros y otros son con doble nacionalidad que el régimen usa como ficha de canje para quedarse en el poder. Pero ya sabemos que eso es una táctica del régimen que siempre lo ha usado, pero aquí estamos firmes que lo único que hoy estamos aspirando los venezolanos es la libertad. Menos que eso, nada. La libertad es lo que estamos hoy aspirando, la libertad de Venezuela y la libertad de cada preso político. Ahora, Orlando, hace unos días nada más escuchábamos a María Corina Machado, quien decía que el régimen cada vez estaba más débil y cada vez más cercano a su final. Ella parecía celebrar con esas palabras lo que hoy es un hecho, la liberación de estos refugiados en la embajada que ya están en los Estados Unidos. ¿Casualidad? ¿O la líder de la oposición, en este caso, tenía claro que algo como esto se venía? ¿Qué crees? Mira, la verdad que siempre nosotros nos hemos caracterizado de ser muy tácticos. Lo demostramos en las primarias. El régimen incluso fue tras muchos dirigentes nuestros eh, y aún así superamos las primarias y, y organizamos a todos los venezolanos en torno a ese primer paso. Luego fuimos a una campaña que, como el mundo sabe, ellos tenían prácticamente todo el poder y las desventajas por parte nuestra eran abismales. Y aún así superamos ese gran obstáculo y llegamos a ganarle al chavismo en todos los estados del país, en pueblos donde jamás podríamos ganar el chavismo, y ahí, bueno, redoblamos. Venezuela se unió dentro y fuera de nuestras fronteras para, para hacer de esta gesta del 28 de julio una gesta libertaria. Pero estamos hablando de todo esto y vemos algunos países, o en este caso, alguna parte de la izquierda latinoamericana que no acepta y no apoya, o en este caso acepta o apoya, flexibiliza o finge desconocer cuando se trata de hablar sobre Venezuela. Y esto es un tema bastante importante, porque ellos incluso no hablan del secuestro o la intervención de los partidos políticos utilizados por el Tribunal Supremo de Justicia. Hasta el Partido Comunista fue expropiado por el chavismo y hoy no le pertenece a sus verdaderas militantes. En el caso Claro. de partidos opositores, casi todos están intervenidos. O casi como la absoluta falta de independencia entre poderes públicos, legislativo, judicial, electoral y moral,
Fiscalía y Defensoría del Pueblo y Contraloría, están en manos de militantes del PSUV, que es el partido del gobierno. La existencia de centros clandestinos de tortura o la investigación tanto en la Corte Penal Internacional como en la misión de determinación de los hechos de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, violencia sexual y persecución por causas políticas en pleno siglo XXI. Incluso la existencia de unos 2.000 presos políticos y más de 10.000 personas con causas abiertas y medidas cautelares que limitan su libertad. O las pensiones de menos de $3 al mes, o que no hay bloqueo ni embargo real de Estados Unidos. En Venezuela pasan las tarjetas de créditos internacionales. El chavismo importa vehículos, comida y todo lo que quieran desde Estados Unidos, y esa es una gran realidad. Que no se garantiza ningún derecho a la comunidad LGBTI, que no reconocen legalmente las uniones, no se permiten los cambios de nombre ni de sexo, se persigue y excluye a la comunidad sexodiversa. Hay violencia oficial contra las mujeres, no solo se impide el control natal oportuno y la crisis humanitaria dificulta incluso el acceso de productos de higiene y pastillas anticonceptivas. Esto es lo que no habla la izquierda latinoamericana. Y esto es una gran realidad que vive hoy los venezolanos bajo el yugo de Nicolás Maduro y todo su régimen. Orlando Moreno, el tiempo en televisión es tirano y espero pronto poder dejar de utilizar este adjetivo. Te agradezco por las precisiones, a celebrar por un lado esa buena noticia y a lamentar las otras poco afables que también representan la realidad de Venezuela. Estaremos en contacto, gracias por las palabras. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.